Vamos a continuar hoy con nuestras clases de arte sumerio. Pensé que las esculturas de bulto redondo, por su precocidad y por su novedad, requerían un espacio aparte para ser una clase más corta y entonces van a tener menos tiempo de aburrirse. Bueno, pues vamos a ver qué es la escultura de bulto redondo. En la escultura sumeria hemos dicho que había tres periodos muy importantes históricos: el periodo de Loeil, el periodo de Uruk y el periodo dinástico arcaico. Es importante distinguirlos porque en cada uno de ellos va a dar una evolución en todos los estilos de arte, en la escritura, en las costumbres. Entonces es importante porque, como ya hemos dicho muchas veces, la escultura sumeria es la primera de nuestras culturas, es la que inicia nuestra historia, pues la primera donde se empieza a escribir, aunque se escribe en un idioma que no es el nuestro, no es un idioma semítico, es un idioma pre-indoeuropeo. Bueno, pues vamos a continuar nuestra saludándoles a todos y deseándoles un buen fin de semana. Bueno, pues empezamos la clase y después de haber hablado de los tres periodos de la cultura sumeria, nos vamos a introducir en lo que es el arte sumerio, en este caso en la escultura de bulto redondo. Bueno, pues escultura de bulto redondo llamamos a la que está despegada del plano, completamente despegada. No tiene con el plano que mm, donde se apoya ninguna relación. Podemos hablar pues que según la profundidad con respecto al plano, hablamos de grabados, y los grabados pueden ser de tres tipos: bajo relieve, medio relieve o alto relieve, es decir, grabados que tengan una separación escasísima del plano, incluso se introduzcan en el plano. Entonces hablamos de bajo relieve, hablamos de medio relieve cuando se inicia una separación del plano, y alto relieve cuando quedan pegados al plano, pero están prácticamente santos. Y de bulto redondo cuando la imagen, cuando la escultura es ya completamente exenta. Así pues, tenemos, por ejemplo, este es el primer ejemplo de todos ellos, donde hablábamos de grabados de bajo relieve, donde incluso, ven, no hay despegue del pie plano, sino que el dibujo, el icono se introduce dentro del plano. En este caso ya sí tenemos relieve, un relieve que no sale mucho del plano, entonces diríamos que esto es una escultura de bajo relieve o un grabado de bajo relieve, como sería por ejemplo este, aunque hay zonas donde el relieve se incrementa, y ya podríamos hablar de medio relieve, es decir, bajo, medio o alto, según sea la distancia que hay entre la figura que queremos representar y el plano de donde emerge. Por ejemplo, en este caso tenemos, fijaos bien, si nos veamos de frente, podría ser un bulto redondo, pero si vemos la parte de detrás, vemos que es plana, lo cual indica que estaba adosado al plano que la original, a la pared que la originó. Entonces, hablaríamos en este caso de altísimo relieve, que casi es un bulto redondo. Es decir, que a veces, dependiendo de cómo se mira, puede parecer un bulto redondo o puede decir un alto relieve. Bueno, pues ¿cuáles son las características de este bulto redondo que vamos a estudiar? Porque suelen tener todas las cabezas lo que se llama la braquicefalismo, que son cabezas redondas y macizas. Lo más importante de estas figuras, que vamos a encontrarnos en todas ellas, son ojos enormes y muy abiertos, con cejas que forman dos arcos perfectos y simétricos, una nariz ancha y corta y una boca pequeña y bien definida. Las manos aparecen siempre en actitud reverencial, cruzadas del abdomen, porque indican respeto al lugar donde ocupan. Porque vamos a ver que muchas de estas figuras que se han encontrado en Sumeria se han encontrado en templos. Se piensa que son figuras de orantes. Bueno, pues otra característica es que el cuerpo obedece, como en egipcio, a la ley de frontalidad, aunque ha perdido mucho la rigidez del mundo egipcio. La anatomía es muy simple. Hemos dicho dos arcos para las cejas, una nariz amplia y aplanada, unos ojos muy abiertos. Los temas son de la realidad cotidiana y realmente destacan en ellos el retrato. Decimos real porque hay siempre algún rey que está de pie, sedente o de pie, algunas veces con largas barbas. Y luego estas faldas tan típicas de hojas de palmera o de madejas de lana, tan típicas del mundo sumerio. Suelen ser figuras de alabastro. Bueno, pues encontramos un tesoro, el tesoro de Telasmar, que está en Snuna hoy. Es decir, lo que
hoy Estel Asmar, en aquellos momentos es Nuna. Este tesoro se encontró en el 2900 antes de Cristo y es una colección de estatuas desenterradas en 1933 en la actual Tel Asmarna, en el antiguo Esnuna, en Irak. Pertenecen al periodo clásico del periodo dinástico arcaico, al periodo clásico sumerio, del periodo arcaico dinástico, del 1900, como hemos dicho, a 2350. Aquí tenemos, como ya saben ustedes, mi manía por la geografía, aquí tenemos este es el Éufrates, este es el Tigris. Bueno, pues aquí tenemos en las riberas del Tigris, es Nuna, antes es Nuna, hoy es Tel Asmar. Aquí se han encontrado en Esnuna este tesoro de figuras votivas de bulto redondo, que nos ha parecido importante destacarlas dentro del arte sumerio. Bueno, pues se descubrió a finales del año 1920. eh, ¿Por qué? Porque en estos años vieron los anticuarios de Bagdad que de repente en el mercado habían grandes cantidades de artefactos inusuales que no habían estado. Entonces pensaron, esto es alguna tumba que han descubierto. Esta historia ya nos suena muchísimo porque también ocurrió en Egipto. En Egipto, acordaros que en Egipto, en Deir Bahari, Maspero también mandó a investigar por qué de repente en el mercado habían nuevas vendas, partes del ajuar de las tumbas funerarias de los reyes. De repente en el mercado salieron y no tenían idea que estaban. Luego, si no tenían idea que estaban, es que habían aparecido entonces. Bueno, pues igual que aquí ocurrió en Mesopotamia, también aparecieron esta cantidad de nuevos objetos artísticos desenterrados que no estaban. Eso hizo pensar que habían descubierto alguna tumba o en este caso, algún templo o algún nuevo tesoro arqueológico. Bueno, pues veis como la historia de Egipto y la historia de Mesopotamia andan muy de la mano. Hasta en los nuevos descubrimientos hay el mismo motivo. Unos rateros que están vendiendo objetos de tumbas robadas. Bueno, pues uno de ellas es la dama de barca. La dama de barca la podríamos colocar en el final de nuestro camino. Hemos dicho relieves de bajo relieve, medio relieve, alto relieve. La dama de barca es un alto relieve que podríamos considerar bulto redondo, pero no lo consideramos porque por la parte posterior es plano. Luego esto indica que estaba adosado a la pared que le había dado objeto. Bueno, pues empezó los relieves, ya hemos visto que empezaron en los sellos, siguieron en el vaso de barca y en los abrevaderos, y poco a poco van evolucionando, es decir, primero sellos, luego abrevadero y vaso de barca, luego dama de barca, y por último ya vamos a ver las figuras de bulto redondo. Bueno, aquí tenemos la dama de barca, que como vemos es, como decíamos antes, muy naturalista, muy poco ornamentada, es decir, muy naturalista, con los ojos vacíos, porque tenía dentro el blanco de la esclerótica y la córnea de lapislázuli, de ámbar. Tienen luego las cejas muy marcadas, no sabemos si las cejas luego tenían oro sobre ellas, esto no lo sabemos. Tiene en la cabeza un surco, en el cual sabemos seguro, esto sí lo sabemos, que estaba incluido el pelo. Entonces eran figuras con melena, creo que era una melena añadida a la figura en este caso, de alto relieve. Es una dama que quizás seguramente es la diosa Istar, la diosa más importante, la hija de Anu, el mayor rey del Olimpo sumerio. Bueno, pues se encontró en la ciudad de Uruk, en un vertedero de esta ciudad, y puede tratarse, como decimos, de la diosa Inanna. Está labrada en alabastro blanco. Sus ojos están tallados en negativo. Hemos dicho ya, hay dos grandes huecos, también tiene un agujero en el cráneo, una canadura que tenemos seguridad de que era para engastar una peluca. Aquí la tenemos, es del año 3300, se encuentra en el Museo de Irak de Bagdad, se interpreta como una diosa, puede ser Inanna o la diosa Istar, que es lo mismo, diosa de la fecundidad, del amor, de la agricultura sumeria. En su parte posterior es plana, porque estaba adosada al muro. Por tanto, no podemos hablar todavía de una escultura de bulto redondo, sino de un altísimo relieve. Aquí vemos la parte posterior como es plana, lo que indica que estaba adosada al plano. Bueno, pues se elaboró durante el periodo de Uruk y fue hallada en el año 1000
1938 durante unas excavaciones arqueológicas en el templo de Inanna en la ciudad de Uruk. Bueno, pues tiene una altura de 20 centímetros, tiene, hemos dicho, toques de lapislázuli en los ojos, betún para adosar unas láminas de oro, y se trata de una escultura de una placa de alto relieve que representa la cara de una mujer. Se encuentra como una de las primeras esculturas de la historia que representa un rostro femenino. Por eso quería darle un poco de importancia a este tema de la escultura sumeria, porque realmente van a aparecer tipologías que son la primera vez que aparecen en la historia del arte. Es decir, que es una figura muy precoz, quizá la primera representación de una mujer claramente en el arte sumerio. Bueno, pues aquí la tenemos, esto es Uruk, y quizá pues en este Tel de Uruk estaría el templo, y dentro de estos son las murallas de Uruk, aquellas que construyó Gilgamesh en la tierra de Gilgamesh, y aquí encontraríamos quizá el templo de Inanna, donde se pudo encontrar esta cabeza de la diosa Inanna. Bueno, pues aquí tenemos Uruk en las riberas del Éufrates, Tigris, Mesopotamia, actual Irak, actual Irán. Lo que pasa es que muchas veces hablaremos de esculturas mesopotámicas que hemos encontrado en Elam, porque Elam en un principio fue una parte administrativa de la ciudad de Uruk, incluso decir que perteneció a Mesopotamia, aunque realmente hoy esto ya es el Irán, esto es Irak, este es el Tigris, este es el Tigris, este es el Éufrates, esto es el Golfo Pérsico. Y aquí tenemos la ciudad de Ur, de Larsa y de Uruk, la de Uma, la Gas, que ya las hemos estudiado todas a lo largo de este corto espacio de tiempo. Bueno, pues ahora vamos a ver las esculturas de bulto redondo. A mí me gusta mucho evocar a los arqueólogos porque son personajes de una importancia grandísima en la historia. No iba a decir la historia del arte, no, digo en la historia. ¿Por qué? Porque nos muestran nuestros ancestros más primitivos. Y a veces la historia nos olvida. Pues James Henry Breasted nació en 1865 y murió en el 35. Trabajó intensivamente en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y obtuvo una concesión para excavar esta área. Su equipo realizaron varias expediciones, es decir, hicieron excavaciones en vertical y en horizontal, donde en los tel no había nada más que excavar en los tel. Tomaron unos tel y entonces empezaron a excavarlos. Y entonces empezaron a descubrir restos arquitectónicos de palacios, de templos, de edificios administrativos, de casas procedentes del periodo del tercer milenio, y entonces empezaron a encontrar objetos que decoraban estas casas. Aquí tenemos a nuestro amigo arqueólogo de la Universidad de Cambridge. Aquí tenemos el Instituto de Chicago. Y aquí tenemos el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, donde él trabajó y donde él hizo la programación de sus excavaciones en Mesopotamia. Bueno, pues una de las cosas que es muy importante que hizo James Henry Breasted fue en 1916 trazar un plano de la media luna fértil. Es decir, él dijo, esta zona que va desde el Sinaí hasta el Golfo Pérsico, esta zona al norte de Arabia, esta zona va a ser muy importante en la historia de la humanidad, porque en ella se va a dar primero la aparición de la agricultura, lo que se considera el nacimiento del neolítico, el nacimiento del hombre sedentario, agricultor y ganadero. Y además, otra cosa muy importante, además de pasar el hombre a ser cazador, recolector y nómada, a ser sedentario y a tener sus casas, a aparecer las ciudades, a aparecer el concepto de jerarquías, a aparecer todo esto que es nuestra historia, apreció por primera vez la escritura en esta zona, en la zona pegadita al Golfo Pérsico, en la zona de Sumeria. Una escultura que hemos dicho muchas veces ya, pero yo no me cansaré de decirlo, que no es la nuestra. Es una escultura que no es semítica, que es pre-indoeuropea, igual que el etrusco o igual que el íbero. Entonces, nuestra escritura, nuestra historia, nace escrita en un idioma que no es el nuestro, pero está escrita, y como está escrita, hablamos ya de historia. Bueno, pues este señor descubre esta zona, pero no es que la descubre porque ya está descubierta, la zona está desde que se creó el mundo, sino que le da la importancia que va a tener. Va a ser la cuna del neolítico, va a ser la cuna de la escritura. Es decir, que esto que dijo él se cumplió de manera absoluta. Luego, un hombre que
a través de sus descubrimientos arqueológicos nos proporcionó grandes cosas muy importantes. Bueno, pues ahora ya vamos a hablar de las esculturas exentas. Hemos hablado de la dama de barca como el paso entre el relieve mm, medio al alto relieve. Y ahora ya vamos a hablar de esculturas exentas. Suelen ser esculturas votivas, es decir, como esculturas como hombres que están rezando en los templos. Y son representaciones humanas que vienen desde el tercer milenio. Aquí tenemos un ejemplo de una escultura votiva encontrada en un templo. En este caso está calvo, no tiene pelo, tiene barba, tiene una falda con hojas o con madejas de lana. Esto es una cuestión que depende de lugares y del tiempo en que se hace. Y decimos que está calvo, y esto es importante, sí. Los sacerdotes suelen ser calvos, suelen no tener pelo. Fijar los grandes ojos, las cejas marcando un arco perfecto, la nariz aplanada, la boca pequeña pero marcada y los brazos en situación de oración y de súplica. Esta imagen se va a repetir en todas las esculturas exentas del mundo sumerio. Aquí tenemos otro personaje donde la falda se puede ver mucho mejor, que parecen madejas de lana que están cubriendo. Este es el típico comán, es el típico traje del hombre sumerio. Otro sacerdote con la barba, las cejas marcadas, es decir, que se repite la figura. Pero nuestro investigador ha encontrado unas esculturas que se llaman, es una colección, que son las esculturas del templo de Tel Asmar. Tel Asmar es un lugar que está cerca del río Tigris y se encuentran todas ellas hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York. Bueno, pues el conjunto estaba cuidadosamente apilado en una cavidad alargada. Puede ser que fuera por dos motivos. Por esconderlo ante el miedo a invasores que vinieran a perturbar sus tesoros, o bien que temporalmente se hacían otras, y entonces se guardaban las anteriores. Es decir, que quizás fuese un depósito para guardar o un depósito para esconder. No tenemos claro lo que era. Lo que sí que tenemos claro es que eran 12 esculturas, 12 estatuas entre 21 y 72 centímetros. Eran 10 masculinas y 2 femeninas. 8 de ellas estaban hechas de yeso, 2 de caliza y una pequeña de alabastro. Llevan los caunaques, que son las faldas, que ya hemos dicho que pueden ser o de hojas de vegetales o seguramente de madejas de lana. Entonces, esto es la manera de vestirse. Al caminar, estos personajes, pues se movía la falda, eran muy típico de cuando veáis un personaje con una falda de estas, ya sabéis que estáis hablando como poco de Mesopotamia, como mucho de Sumeria. Aquí los tenemos, un personaje más grande, con pelo, con barba, con el kaumaque, una personaje femenino. Ellas no llevan kaumaque, ellas llevan un hombre descubierto, con una especie de traje y encima un manto. Aquí vemos uno calvo, aquí vemos uno que está en postura distinta, está arrodillada, luego una serie de orantes que lo acompañan. ¿Quién serán el calvo? ¿Quién será ella? ¿Quién será él? Bueno, pues parece que se dejaban en los templos para que acompañaran a los dioses. Ya hemos dicho que eran 10 femeninas y dos masculinas. Y el más grande, aquel que decíamos, ¿quién será este? Este parece que era el dios Abu, que es la esfinge que llama la atención por sus características, no solo de la figura, sino de las demás en cuanto a tamaño. Tiene los ojos anormalmente grandes, especialmente las pupilas, y está tallada, en la parte de debajo se ve mal, pero voy a intentar enseñároslo, con una cabeza de león y las alas desplegadas, flanqueadas por dos cabras montesas grabadas en la base. Es decir, que tiene en la base una especie de atributo, de anagrama, que va a indicar un poco el personaje a quien se refiere. Aquí lo tenemos en la base, aquí está lo que os decía, el águila, ahora lo vamos a ver mejor. Tiene el kaunaque, ella solamente es una sacerdotisa. Y tiene, como ya hemos dicho, el vestido que deja un brazo al descubierto y una capa que cubre el cuerpo. También tiene ojos inmensos, las cejas marcadas y el pelo recogido. Aquí la vemos, los ojos inmensos, la barba como escalonada. Él lleva el kaunaque, ella lleva el traje que deja al descubierto su hombro y bajo una especie como un peplo, en la parte inferior, los ojos enormes, la nariz aplastada, la boca marcada. Aquí la tenemos.
Este es el dios Anu, que hemos dicho antes, y vamos a ver si encontramos la parte inferior. Aquí la tenemos. Vemos que hay, en el fondo, en el centro, hay como una especie de águila flaqueada por dos cabras montesas. Se ve muy mal, yo no he podido conseguir una foto mejor, pero realmente lo que tiene es la indicación de que el personaje de arriba es el dios Anu. Ahora vemos mejor el Kaunake. El Kaunake, este parece de lana, parece que está hecha de madejas de lana, es decir, con la lana en madeja, cogidas a la cintura con una especie de madeja. De esta manera, pues tenían este vestimiento que dejaba salir unos pies toscos y poco elaborados. Bueno, también había una figura pequeña, que es esta, que es hemos dicho que está arrodillada, probablemente representa a un héroe o a un semidios. Es un personaje también al que se debe respeto. Está arrodillado, desnudo, también con una especie de gorro que cubre su cabeza y esta barba, y va desnudo. Ya hemos dicho que va desnudo con las manos cruzadas. Este es el sacerdote, que decíamos que iba sin peluca. Cuando ves un personaje sin peluca y a veces con barba o sin barba, suelen ser los sacerdotes. Aquí tenemos otro personaje que puede ser una orante. De hecho, las manos cruzadas, el vestuario de mujer, el pelo. Otro orante, en este caso no tiene pies, es semejante al dios Anu, pero más pequeño de tamaño. Bueno, también se encontró en este templo una especie de hacha con un águila que era con el dios Anu y un orante detrás. Aquí tenemos al dios Anu con un hacha que está matando a un águila y detrás un orante. Es decir, que se encontró también este relieve, este bajo relieve, que se encontró con estas figuras de exentas. Bueno, también en el Museo de Irak hemos encontrado estas figuras. Por ejemplo, hemos visto este varón orante acompañado con una pequeña. Además lleva aparte de oración, lleva un presente, lleva un regalo para el ajuar del dios, es decir, que le lleva una ofrenda al dios en su mano, que debe ser un líquido precioso. Aquí vemos también un hombre y una mujer, ambos ellos orantes, que se asemejan a los anteriores que hemos visto en el grupo de Telar. Otra imagen. Kaunake. Otra imagen. Orantes, son todos orantes. Un orante sentado. Este no, perdón, es un sacerdote sentado. Los sacerdotes con frecuencia están sentados, personajes sentados, con la cabeza descubierta y vestidos con esta inventaria típica de los hombres sumerios y las manos. La actitud orante puede ser un sacerdote. Ahí también tenemos otro sacerdote, en esta vez de pie. Bueno, luego hay una figura que por su posición y por su aspecto se separa un poco de las demás. Es una mujer sentada, lo cual, y con una originalidad. Las piernas están cruzadas, de manera que su kaunake queda por dentro, como recogido dentro de sus piernas, y entonces tiene una actitud además de una cara mucho más expresiva. Es una mujer sonriente, como se le llama la cantante, porque quizá estaba cantando, porque se le ve en la cara una actitud es como más sonriente, como más festiva. La pena es que sus brazos no han desaparecido, pero mira como el kaunake queda entre sus piernas. Esta postura indica que es una mujer que canta y baila y además que sonríe. Es una animadora de algún templo, de algún palacio. Aquí la vemos, su kaunake, que se va a recoger entre sus piernas, erguida, con el pelo suelto sobre la espalda, retirada de las orejas, con la nariz prominente, mucho más prominente. La fisiología de esta mujer es distinta a las que hemos visto de antes. Los ojos, la sonrisa esbozada, es decir, que es el pelo muy bien alineado por detrás de sus orejas, con una melena que se descuelga por la parte de la espalda. Bueno, pues está una cabeza proporcionada, un pelo simétrico que cae hacia atrás, una sonrisa discreta. Los papillos auriculares están asimétricos pero bien realizados. Vamos a ver, este está más alto que este, pero ambos son bien realizados. La visión lateral tiene un gran perfil, destacando, como hemos dicho anteriormente, su prominente nariz, que no es característica de las mujeres de este periodo sumerio. Es decir, un perfil muy marcado, que las mujeres son con la nariz más aplastada. Esta tiene una diferencia extraordinaria en su morfología.
Bueno, también hay algunos relieves, uno de ellos es muy importante, uno que se encontró, es de cobre y se encontró en Tel el Obei. Está muy bien realizado, no sabemos si esta era la forma como era, es la forma como se ha rehecho. Aparece un águila con cabeza de león, con las alas extendidas y bajo de ellas dos ciervos muy bien realizados. Bueno, pues representa un águila con las alas desplegadas y dos ciervos bajo de ellas. Apareció fragmentado, por tanto no sabemos si se ha colocado así como un dintel, pero no sabemos cómo estaba. Las columnas son de madera y están cubiertas de mosaicos de colores. La parte de arriba es de piedra, madera y no sabemos realmente si era un friso o no lo era. Se ha encontrado, ya hemos dicho, de manera fragmentada y entonces hemos tenido que elaborar esta imagen pensando que será la adecuada. Se encontró aquí, se encontró en la zona al sur de Bagdad, en los bordes del río Éufrates. Bueno, pues tiene un realismo extraordinario, sobre todo los ciervos, y como decíamos, el león tiene la cabeza, el águila tiene la cabeza de león, es leontocéfala, cabeza leontocéfala, leontocéfala, cabeza de león, león, céfala, cabeza. Bueno, pues esta es un relieve también extraordinariamente raro, pues porque presenta gran simetría y una gran calidad en el relieve. El águila con la cabeza de león quizás represente al dios sumerio Ningirsu. Este panel estaba con los dos ciervos que también eran muy importantes desde el punto de vista iconográfico. Fue encontrado en el templo de Tel al-Ubaid en el periodo dinástico temprano y se encuentra en el Museo Británico de Londres. Muchas gracias y quizá esta clase se ha resultado un poco más escasa, pero yo quería resaltar la altura de bulto redondo. ¿Por qué? Porque realmente en mujeres es de las primeras veces que aparece. Son las esculturas quizá muy primitivas, entonces quería darles una importancia que quizá para ustedes no la tenga, pero a mí creí que debía hacerlo así. No mezclarla con el resto del arte, porque es una evolución del arte. Es decir, que el tiempo de Sumeria va evolucionando desde el primer periodo hasta el periodo de las dinastías arcaicas, y con él va evolucionando también todo tipo de arte, y entre ellos, muy fundamentalmente, la escultura, que pasará de relieve a bajo relieve, a medio relieve, a alto relieve y a bulto redondo, que es lo que hemos mostrado hoy. Muchas gracias y hasta el próximo día.